Aquí les presento dos noticias en el siguiente video. Primero, sobre la de Walter Márquez, y además tendremos la presentación del último informe de Michelle Bachelet y lo que dice sobre Nicolás Maduro. Ok, vamos a empezar con la cadena perpetua contra Nicolás Maduro, y es que este señor se merece todo el peso de la ley. Aunque la situación por parte de la oposición muchas veces pareciera para mucho que está paralizada, que no hacen nada, pues les digo que están muy equivocados. Por todos lados hay personas que día a día se movilizan y recurren a las múltiples instancias para que se aboquen a revisar e investigar más a fondo a Nicolás Maduro y su régimen. Y en esta ocasión a Walter Márquez, quien es historiador y 5 veces diputado a la Asamblea Nacional, ex embajador de Venezuela en India y profesor jubilado de la Universidad de los Andes. ¿Qué tal? Prácticamente el mismo currículo en historial que tiene Nicolás Maduro, ¿no les parece? El señor Walter Márquez informó que consignó el miércoles pasado un documento ante la Corte Penal Internacional de La Haya para pedir un procedimiento en contra de Nicolás Maduro y solicitar una cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Dijo: consigné el escrito pidiendo, en primer lugar, que se inhiba a la fiscal Bensouda, en segundo lugar, que se abra procedimiento contra Nicolás Maduro por abundantes pruebas que lo comprometen de ser responsables de delitos de lesa humanidad, y en tercer lugar, estoy solicitando la condena de cadena perpetua a Nicolás Maduro por gravedad de los hechos y la cantidad de víctimas, manifestó Márquez en una entrevista realizada por César Miguel Rondón. Por otra parte, pidió la inhabilitación jurídica de la fiscal Fatou Bensouda en la Corte Penal Internacional por asegurar de negligencia e incumplimiento grave de sus funciones de no abrir una investigación contra el régimen chavista, a pesar de que se han formado más de 110 denuncias. Testigos de Walter Márquez han señalado a esta fiscal como una supuesta responsable de muchos encubrimientos en su país. Ella es cuestionada por haber sido denunciada por víctimas de la dictadura de Yahya Jammeh. Bueno, algo así se pronuncia, no sé exactamente el nombre, pero va por ahí. En su país natal de Gambia, un país africano, donde ella también fue fiscal del Ministerio Público, fiscal general de la República y ministro de Justicia. Fue denunciada por haber tolerado y encubierto maltratos en su país. Para que conozcas un poco más de ella y además de por qué encubre a Nicolás Maduro, te voy a contar un poco de quién es esta persona. Y es una abogada de Gambia. Se desempeñó como fiscal general y ministra de Justicia en la República de Gambia y es fiscal de la Corte Penal Internacional desde julio del 2012, el cual culminará su gestión en el 2021. En abril de este mismo año, Estados Unidos revocó su visa norteamericana por pruebas de que está ligada a nexos y acercamiento a países con tendencia dictatorial. Esta fiscal se abalanzó contra el expresidente George Bush por su responsabilidad de trato inhumano, entre otros delitos, a quien ella sometió, y además otras personas más que ha llevado a la cárcel, pero con Venezuela nunca ha querido tocar. Quizás será porque Haifa el-Aizami está muy cerca de ella. Para quien no sabe, Haifa el-Aizami es la hermana del vicepresidente usurpador Tarek el-Aizami, quien a su vez es acusado y solicitado por Estados Unidos por trabajar con sustancias ilegales. Haifa el-Aizami es la embajadora de Maduro ante la Corte Penal Internacional y quien hace contribuciones especiales al presupuesto del organismo internacional. Además, la fiscal Bensouda al parecer tiene cuentas en los llamados paraísos fiscales, donde oculta el dinero obtenido por debajo de la mesa. Entonces, ¿cómo confiar en esta fiscal que ha evadido más de 100 denuncias en contra del líder usurpador Nicolás Maduro, que además está bien compradita? Esperemos le caiga también todo el peso de la ley a ella misma. Además, Walter Martínez habló el día de hoy sobre si Nicolás podrá ser candidato presidencial, donde los hechos de corrupción no se lo permiten. Y posteriormente firmó el decreto de estado de excepción. De acuerdo al artículo 28 del Estatuto de Roma,
como comandante en jefe era responsable de todas las operaciones que se efectuaron allí. Entonces está demostrada de manera irrefutable y irrebatible, no solamente el crimen de deportación forzosa, sino la responsabilidad personal de Nicolás Maduro. Respecto a la pregunta, ahí hay que de si Maduro debe ser candidato, un crimen de guerra nunca puede ser candidato. Él está siendo procesado o se está solicitando que se procese por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Además también el propio tribunal legítimo en el exilio también lo condenó por hechos de corrupción por el caso de Odebrecht. Es decir, la política tiene valores y principios que no podemos arriar en aras de una salida negociada cuando hay muchos mecanismos de negociación. Por otro lado, Michelle Bachelet le dio nuevamente duro a Nicolás Maduro y a su régimen, sumado al balance entregado en julio, que volcó a Nicolás Maduro, quien esperaba un resultado positivo de su parte. Ahora Bachelet también pide acción contra Nicolás Maduro en la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, tras su segunda actualización del balance en la visita que estuvo en Venezuela, presentado este 9 de septiembre del 2019. Aquí menciona todo lo que viene ocurriendo estos últimos meses. Por ejemplo, la última vez que visitó a Venezuela en julio, el sueldo mínimo aún se encontraba en $7. Ahora, apenas 2 meses después, está en $2. En el texto, Bachelet asegura que continúan los irrespetos a los derechos humanos de millones de personas, de millones de venezolanos. Todo esto y mucho más es lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela. Además, lo que está pasando el pueblo venezolano en otros países, donde muchos venezolanos a veces caen en manos equivocadas de personas que vienen con intención de brindarte ayuda, pero su intención final es otra. Además de hacer un llamado tanto a Nicolás Maduro y a Juan Guaidó a irse por la línea del diálogo. Vamos a escuchar un poco de lo que fue su presentación de informe, luego venimos con el análisis. De Derechos Humanos, Excelencias. Desde la presentación de mi informe a este Consejo el pasado 5 de julio, la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región. Es por ello que mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe. Se ha logrado restablecer el trabajo de un equipo de la oficina en Caracas y el gobierno ha confirmado su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos durante mi visita al país en junio. Sobre la situación penitenciaria y de detenidos ha habido avances recientes. El 6 de septiembre, un miembro de mi equipo fue autorizado a visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde, que es la 6ª visita a prisiones desde marzo. Se está avanzando en un calendario para visitas en los próximos meses y un protocolo y un calendario de visitas. De acuerdo con los compromisos adquiridos con mi oficina, el gobierno ha cumplido con la excarcelación de las 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, y otros casos señalados por la oficina. Queda pendiente la liberación plena de la jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales. El gobierno también se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales, y mi oficina ya ha remitido 7 casos prioritarios que esperamos se resuelvan pronto. Asimismo, las autoridades nos han comunicado las medidas recientemente adoptadas para aliviar la situación médica de algunos detenidos. Además, se está avanzando sobre el compromiso adquirido de permitir el acceso al país de 10 procedimientos especiales para los próximos 2 años. Por otro lado, la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales. Al día de hoy, el salario mínimo equivale a $2 mensuales, en comparación con los $7 en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto de varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades.
Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación. Debido al desabastecimiento de suministro, los únicos 2 centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos. Desde la presentación de mi informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros 4 diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a 1 parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su presidente. Según la última cifra de Naciones Unidas, hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo. Celebro los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida. Concuerdo con las palabras de Eduardo Stein, representante especial del Secretario General para los Refugiados y Migrantes Venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular. Las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular. Asimismo, se documentó la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas. Me preocupa la información recibida por mi oficina, según la cual algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de mi último informe a este Consejo fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación. Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención. Mantengo la certeza de que las recomendaciones de mi informe puedan servir como una guía para superar la actual situación de derechos humanos. Mi oficina seguirá brindando la asistencia técnica y apoyo a las instituciones y a las víctimas que sea requerida, y a la vez que seguirá monitoreando y reportando sobre la situación de derechos humanos. Reitero mi llamado tanto al gobierno como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación, que considero la única forma de poder superar la crisis actual. Una vez más expreso mi disponibilidad y la de mi oficina, fuera y dentro del país, para acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la actual situación que afecta a millones de venezolanos. Apoyo el espacio facilitado por el Reino de Noruega, así como las diversas iniciativas de diálogo que la comunidad internacional está. Un informe justo al punto, bien detallado y bien preparado, que refleja el verdadero estado en que se encuentra la nación venezolana. Lo malo de todo esto es que Bachelet recomienda un diálogo, y es este el que le ha dado más tiempo a Nicolás Maduro a prepararse para combatir cualquier tipo de intervención, y es lo que justamente está pasando en estos momentos en Venezuela, que ya Nicolás Maduro lleva una ventaja grande. Se ha preparado para lo que posiblemente podría ser una intervención que hace 1 o 2 años atrás no estaba preparado. Ningún diálogo va a sacar a este malhechor de mente con hambre de poder y riqueza. Ningún diálogo va a hacer entrar en razón a ninguna de estas personas. Bueno, amigas y amigos, espero que opinen un poco de toda esta información que sinceramente tiene a todos los venezolanos preocupados, tanto los que estamos aquí adentro en Venezuela como los que están allá afuera. De todas maneras, le estoy preparando un nuevo tema que estaré presentando en breves horas sobre la circunstancia que estaría pasando el pueblo de Venezuela si llegase a un enfrentamiento con otra nación. De todas maneras, ¿usted qué opina? ¿Será que Maduro se merece una condena de cadena perpetua o solo algunos años de prisión, o estar liberado completamente absuelto de cualquier delito que haya cometido? Usted tiene la última palabra. Espero tus comentarios.